Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Radio Suceso. Y bueno, ¿cuál es su comentario respecto a esta medida, si es que llega a aprobarse por parte de la Asamblea Nacional, aumentar el impuesto del valor agregado IVA del 12 al 15%? Bienvenido, Mauricio Pozo. Buenos días, Vero, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que la situación fiscal es muy difícil. El problema fiscal no es un tema que requiere decisiones, yo diría, marginales, sino decisiones de fondo y estructurales. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, es importante generarle ingresos permanentes al presupuesto, no ingresos temporales. ¿Qué es un ingreso temporal? El adelanto del impuesto a la renta, lo que hicieron para pagar la nómina de diciembre, pedirles a las empresas grandes que adelanten ese pago. Claro, hoy día recibe el Estado, pero en el mes de abril, cuando es el pago del impuesto a la renta, no van a recibir porque ya lo hicieron en estas fechas o entregaron una parte de ello. En ese sentido, hay una diferencia entre un ingreso permanente y un financiamiento temporal, como es el ejemplo que estoy citando. Desde ese punto de vista, creo que el IVA es uno de los ingresos más rentables, pongámoslo así, para el presupuesto. Rentables en el sentido de que ingresa plata todos los meses. El IVA es un impuesto muy difícil de evadir, es el que genera la mayor cantidad de fondos del presupuesto, cerca de 6.000 millones al año en ingresos, con una tasa del 12. Pero obviamente hay que incorporar en la decisión otros elementos. Claro. Uno de ellos tiene que ver con que no debería ser un esfuerzo únicamente por el lado del contribuyente, que en este caso es el que paga IVA cuando compra un bien o un servicio, sino que el Estado tiene que hacer su propio esfuerzo. Entonces, si se le está pidiendo a la ciudadanía que colabore con un ajuste del IVA del 12 al 15, yo creo que el Estado está en la obligación de mostrar que también va a efectuar el recorte que corresponde, porque no me parece ni equilibrado ni justo hacer solamente por un lado y no incorporar el otro. Técnicamente, en materia fiscal, cuando uno toma una decisión, tiene que pensar en los dos lados, en el lado del ingreso y en el lado del gasto. Y por esa razón, para que sea inclusive sostenible la decisión, hay que optar también por el lado del gasto. ¿Qué está en el lado del gasto? Por ejemplo, el tema de los subsidios. El tema del subsidio a los derivados de combustible es una necesidad, no fácil políticamente, pero no por ello deja de ser urgente y necesario, que le puede dar al Estado 3.000 millones de dólares anuales y quitémosle la compensación que podría entregar para sectores que puedan requerir el apoyo, llámese este transporte de personas, de carga, pesca artesanal o algún otro, y de esta manera darle al Estado mayor sostenibilidad hacia adelante. Esta lucha contra la seguridad cuesta plata. Yo todavía no tengo información del gobierno cuánto va a representar, pero lo que sí me queda claro es que plata para eso no hay y hay que buscar por algún lado. Pero como digo, tiene que ser una decisión dentro de un esquema integral donde esté el lado del ingreso, donde esté el lado del gasto, y eso habrá que ver cuál es la sugerencia o el ajuste que se pueda realizar al interior de la Asamblea para que esto pueda promoverse. Ahora, Mauricio, hablan de 1.306 millones anuales que se espera recaudar del lado del gobierno con esta alza del 15% del IVA. La pregunta es, ¿esto será suficiente tomando en cuenta lo que usted mencionaba, ¿no? Que el déficit fiscal es enorme y que, bueno, los gastos también de parte del Estado son muy grandes y, bueno, llama la atención también que no se dé del otro lado ese esfuerzo, ¿no? Que se ajusten el cinturón y si no, nos siguen sacando pues a la gente dinero, básicamente.
será suficiente, pero esta recaudación que tendría el gobierno, tomando en cuenta este conflicto armado, que como te dicen, no sabemos cuánto va a costar, pero que sí, toda guerra, todo conflicto cuesta plata. La técnica le muestra a usted que cada punto del IVA le representa la mitad de la tasa en términos de dólares. ¿A qué me refiero? Si ahora tenemos 12% de IVA, cada punto le representa 12 para 2, le da 600 millones por cada punto, más o menos. Eso en términos lineales significaría que puede generar entre 1.500 y 1.800 millones de un ajuste del IVA. Pero hay algo que también nos estamos, o yo me estoy olvidando de anotar, que es que la economía no está creciendo. La Claro. economía ecuatoriana está creciendo a una tasa cercana al 1%. Eso lo vivió el año 23 y probablemente lo repite el 24. Y obviamente un ajuste impositivo con una economía que no crece no es lo mismo que un ajuste impositivo con una economía que tiene un ritmo de crecimiento mayor. Entonces, Y eso podría probablemente, desincentivar a la gente al consumo, por ejemplo. y yo no creo que la gente decida consumir o no consumir por un ajuste del IVA. Por cierto, el IVA del 12 es de los más bajos de la región. Casi todos los países tienen tasas de IVA muy superiores a nosotros. Pero también hay que considerar lo que le estoy indicando, que no todos los Claro, países crecen tampoco. así Entonces, es. la capacidad de compra es mayor en otros países que en el Ecuador, no porque el IVA vaya a subir, sino porque ya con el 12 no hay el nivel de demanda que debería existir, producto de la situación del país, de la falta de financiamiento, entre muchas otras razones. Claro, Eh, Tal vez hay algo adicional que, si me permite, quisiera comentar. por favor. Escuché que querían, hay alguna propuesta, creo que es del partido de Alianza País, que quiere reemplazar el tema del IVA por un aumento del impuesto a la salida de divisas. Yo estoy en desacuerdo con esa decisión. Primero, porque ese es un impuesto absolutamente perjudicial para una economía dolarizada. Va en contra del libre flujo de capitales, que se nutre la dolarización de ello. Es una restricción a la inversión extranjera. Además, es sustentar la decisión en algo que no es bueno, porque ¿cómo usted incrementa el impuesto a la salida de divisas? Promoviendo la salida de divisas, porque si no salen capitales, usted no recauda. Entonces Claro. se está sustentando en algo que no tiene sentido. Es mucho más limpio, mucho más clean, como se podría decir, el que optemos por una decisión del IVA y no por una decisión del impuesto a la salida de divisas, que por cierto, no es que le afecta o no le afecta solo al presupuesto, es para toda la economía, porque si hay restricción de ingresos no es solo un problema para el presupuesto fiscal, sino para toda la economía. Entonces, me parece que por ahí no va, me parece que sería un error optar por esa vía, pero si van a optar por el IVA, sí creo que es justo, necesario y técnicamente es un requerimiento que se piense en el otro lado del balance, que es el tema del gasto público. Ahora, no, Mauricio, usted hablaba del tema de subsidio de los combustibles. ¿De qué otra manera el Estado puede ajustar el cinturón y reducir esos gastos que tiene? El Estado no necesariamente reduce el gasto pensando en que hay que despedir personal. Hay una cantidad de otras opciones en la que puede pensar. Le voy a dar algunas. Uno, el Ministerio de Economía tiene la potestad, y lo digo con conocimiento de causa, de regular la transferencia de fondos si no hay rendición de cuentas, si no Ujú. existe el reporte de en qué están gastando la plata que transfiere el presupuesto del Estado. Ahí puede regular. Segundo, un proceso de renegociación de mercado de deuda reduce el gasto corriente del presupuesto también. Esa es otra vía, que no le va a dar ahorita recursos, pero le va a ayudar en el mediano plazo, y eso también es importante. En tercer lugar, hay roles que el Estado no le corresponden, ¿no? El Estado no es empresario. Yo cuando oigo empresas públicas me parece un contrasentido. El Estado no puede tener empresas.
El Estado está para impartir justicia, para brindar seguridad, para dar educación, salud, pero no para tener empresas. ¿Qué hace el Estado vendiendo gasolina? ¿Qué hace el Estado administrando empresas de telecomunicaciones o empresas hidroeléctricas? Creo que para eso no está. Porque cuando se meten lo que no le corresponde, distrae recursos y no tiene los fondos suficientes para lo que sí necesita impartir servicios de calidad. Entonces hay una cantidad de normas que se pueden hacer, no reemplazar renuncias de contratos ocasionales, de personas que se jubilan, nivelar el tema del salario que duplica el del sector privado y entrar en un proceso gradual de rendición, de competencias y responsabilidades para aquellos que no cumplen ciertas normas que vayan gradualmente retirándose, pero todo eso hay cómo hacer. En el año 20 al 21 redujimos más de 2.000 millones de dólares de gasto el presupuesto del Estado. Entonces sí hay cómo hacer las cosas. Y no todo va por la vía de entrar a lo salvaje a despedir personal. No, no, que no, la cosa no funciona tanto así. Ahora, ¿usted cree que el gobierno tendrá que seguirse endeudando con organismos multilaterales para poder sustentarse y sustentar los gastos que tiene? Por lo pronto sí, no es, no me alegra el tema, pero lamentablemente necesitamos financiamiento. Porque una cosa es, por ejemplo, Claro. que usted deja de gastar, deja la presión de gasto, pero no le entra plata. Tiene que recibir recursos y hay que buscar un acuerdo con los multilaterales y decisiones completas e integrales como sería las que acabo de explicar, facilitaría mucho un acuerdo con los multilaterales y perdón, y por lo tanto financiamiento en condiciones adecuadas. Ujú. Entonces yo sí creo que va a tener que entrar ahí, pero la única manera de no seguir con esta adicción a la deuda, con esta necesidad de buscar recursos, Exacto. es bajando la raíz del problema. Y la raíz del problema es un Estado absolutamente sobredimensionado que no alcanza con la plata que recibe. Entonces, si no tomamos una decisión ahí de fondo y radical eh, por la vía del gasto, es que es donde existe más exceso que por la vía del ingreso, esto va a ser una discusión eterna y estaremos siempre hablando de lo mismo. Así es. Bueno, complejo panorama el que tenemos en el Ecuador, amigos, son las 8 en punto. Dialogamos con Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, economista y analista. Y bueno, estamos conversando sobre esta propuesta del incremento del IVA que está ya en la Asamblea Nacional. Mauricio, ¿usted cree que el gobierno tendrá que ponernos otros impuestos, otro paquetazo, además de esta alza del IVA que está pensando? Bueno, veo, tenemos que que estamos pero el saldo del balance del presupuesto el año pasado fue de 5 millones, casi 6.000 millones de dólares. Y en atrasos normales, vamos de comillas, tiene cerca de 4.000 millones, que no forma parte del déficit. Es decir, hay que sumar, no pueden dejar de entender, porque ¿qué pasa si sale al seguro social, por dar el ejemplo que los de atrás, y con ello le meten un problema porque no va a poder pagar pensiones a los es un para los gobiernos seccionales también, que lamentablemente utilizan mucho para el gasto operativo, no tanto para gasto de inversión, a pesar de que se registra como gasto de inversión. Y todo eso forma parte de los de atrás, entonces no hay cómo ver a otro lado y decir, no es conmigo el problema. Hay que arreglar Claro. esto y esto requiere decisiones que no son fáciles y no van a ser de aplauso ciudadano, pero lamentablemente necesarias. Bueno, el panorama es realmente complicado y cualquier decisión que se tome no va a ser fácil, sin duda. Yo quiero agradecer a don Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, economista, analista, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Sucesos, dándonos su visión de la situación económica del país, que es compleja en medio también de este conflicto armado interno. Y bueno, con estas intenciones de
el aumento del IVA del 12 al 15% que ya está en manos de la Asamblea Nacional. Gracias, Mauricio Pozo, por estar con nosotros. Gracias, Vero, estoy a la orden siempre.